Bueno, buenos días y- y gracias a todos por la asistencia a esta rueda de prensa sobre el estudio sobre la regla de gasto de pensiones 2026, que bueno, que ya sabéis que estaba agendado y volvemos a tener con nosotros a la presidenta, que nunca ha dejado de estar, pero en la última rueda de prensa, por motivos que habéis podido ver, pues no pudo estar presente. Eh, Están también la directora de la División de Análisis Económico, Esther Gordo, y el director de la División de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández Huertas. Es una rueda de prensa, esto lo digo siempre, pero porque hay gente que no es habitual, pues para saber digamos, las reglas. Esto es una rueda de prensa abierta. Si os pedimos que publiquéis a medida que se cuenten las cosas, es decir, que no os vayáis a la última página y tal, sino que funcione como una rueda de prensa, obviamente. Entonces habrá una breve presentación de la presidenta, de Inés, y luego intervendrán los dos directores y abriremos, como siempre, el turno de preguntas. Y sin más, pues Inés. ¿Se me oye bien? Bueno, bienvenidos. Gracias por asistir una vez más a las ruedas de prensa de AIREF y por el interés que siempre demostráis sobre nuestros pronunciamientos. Hemos preparado una presentación que a ver si soy yo la que le tengo que dar. Y tengo que dar hacia allá. Vale. Hoy presentamos un nuevo pronunciamiento sobre la regla de gasto de pensiones a través de un encargo que nos ha realizado el Consejo de Ministros con fecha 14 de abril. Y antes de entrar en las conclusiones, permitidme que contextualice un poco la situación. Como sabéis, en el año 2023 se aprobó un Real Decreto Ley en el que se mandataba a la AIREF a evaluar la regla de gasto de pensiones cada 3 años, siguiendo una determinada metodología. Y la primera evaluación debía hacerse, y así se hizo, en el año 2025. En el año 2025, AIREF se pronunció por primera vez sobre esa regla de gasto de pensiones y la conclusión era que la regla de gasto de pensiones se cumplía, pero también AIREF manifestó en ese momento que esa regla de gasto de pensiones no tiene una vinculación directa con la sostenibilidad y voluntariamente decidió simultáneamente publicar la segunda opinión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, del conjunto de administraciones públicas. Posteriormente, en el año 2025, ha habido un Real Decreto en el que se ha vuelto a mandatar a AIREF a pronunciarse sobre esa misma regla de gasto de pensiones con la misma metodología, pero esta vez se ha canalizado, como os decía antes, a través de un encargo que ha solicitado el Consejo de Ministros, siguiendo el criterio de AIREF y el criterio de la Abogacía del Estado. Y en este caso, este estudio tiene dos patas, por decirlo de alguna manera. Por un lado, es volver a valorar la regla de gasto de pensiones, incorporando los nuevos datos macroeconómicos y la nueva información disponible en materia de ingresos, pero también actualizar la visión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas siguiendo la metodología que utiliza la AIREF tanto en sus proyecciones demográficas, macroeconómicas, fiscales y de deuda. Y así es como está establecido en el plan de acción que presentamos al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que fue aprobado. Si ya entramos al análisis concreto de la regla de gasto, el mensaje es que se vuelve a confirmar el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones con la nueva información disponible. Antes de entrar en el detalle, voy a recordar un poco en qué consiste esta regla de gasto de pensiones y consiste en lo siguiente. La ley establece que si el gasto bruto en pensiones promedio en el periodo 2022-2050 menos
el impacto de las medidas de ingresos relacionadas con las pensiones, en promedio también en el mismo horizonte temporal, está por encima del 13,3%. En ese caso, si se cumpliese, si se superase ese umbral, el gobierno debería tomar nuevas medidas para mejorar los ingresos que van destinados a cubrir las pensiones. Cuando ahora hemos analizado y actualizado ese análisis, vemos que el gasto bruto en pensiones promedio para ese horizonte temporal es del 14,6%. Esto se mantiene dentro del umbral que establece la ley del 15% y, como os decía, incorpora los nuevos datos observados de PIB y de gasto en pensiones 2024-2025 y la senda de gasto en pensiones en función de lo que establece el informe de envejecimiento de la Comisión Europea del año 2024. Esa senda nos la ha proporcionado el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, ¿vale? En definitiva, por la parte del gasto bruto estamos en un 14,6% del PIB con la metodología que nos marca la normativa. Es cierto que si utilizásemos nuestra metodología estaríamos en el 14,5%. O sea, no es que nos desviásemos demasiado ese 14,6%, pero tenemos que cumplir lo que nos dice la ley. La diferencia con respecto a la valoración que hicimos el año pasado está en el lado de las medidas de ingresos. El impacto de las medidas de ingresos en promedio del periodo 2022-2050 ahora la valoramos en un 1,6% del PIB. ¿Cuál es la diferencia principal en comparación con lo que veíamos el año pasado? Está en la valoración de los ingresos que proceden de los trabajadores autónomos, de la reforma de las cotizaciones de los trabajadores autónomos. ¿Y en qué consiste esa diferencia? Es que el año pasado hicimos una proyección siguiendo los criterios que considerábamos más adecuados, y ahora lo que tenemos ya son datos observados del año 2023 y 2024. Es decir, los datos observados del 23 y del 24 han sido mejores de las proyecciones que teníamos nosotros inicialmente. Las otras medidas de ingresos no varían apenas. De hecho, seguimos manteniendo la misma valoración de las transferencias que realiza el Estado a la Seguridad Social, y no estoy hablando de todas las transferencias, sino únicamente de aquellas que nosotros consideramos que se tienen que incluir en el análisis porque tienen una correlación directa con las pensiones, bien sea por el lado del gasto o por el lado del ingreso, y que en concreto son dos cuestiones. Una es las transferencias para compensar las bonificaciones en las cotizaciones, esos son 2 décimas de PIB, y luego hay una décima que son transferencias que van a cubrir pensiones no contributivas. Pero la valoración es exactamente la misma que hicimos el año pasado, ahí no hay variación. Luego veréis en la tabla que está en la diapositiva que en temas de reforma laboral no incluimos ningún impacto. Es cierto, y luego Esther os lo explicará con más detalle, que sí que vemos una disminución en la temporalidad en el empleo, pero todavía no hay evidencias que eso acabe canalizándose a mayores ingresos, al menos de manera significativa. Eso por un lado. Y en cuanto a la medida de regularización que ahora está en marcha, también hemos hecho un análisis ex ante, pero con mucha cautela, porque el grado de incertidumbre sobre todos y cada uno de los factores que inciden en esa regularización es muy elevado. Entonces, de momento sí que nos sale cierto impacto, pero estamos hablando del promedio también, que esto no hay que perderlo de vista, el promedio de un periodo temporal que es muy amplio, vamos del 2022 al 2050, nos sale un impacto muy pequeñito que es del segundo decimal, ¿vale? Pero esto Esther también luego os lo comentará con
con más detenimiento. En definitiva, ese 14,6% de gasto bruto menos ese 1,6% del impacto de las medidas de ingresos nos da un gasto neto del 13%, por lo tanto, inferior al umbral que establece la normativa. No nos debería sorprender que no haya una gran variación en este pronunciamiento. ¿Y por qué no nos debería sorprender? Sencillamente porque estamos hablando de una cuestión que es estructural en un horizonte temporal muy amplio y que es difícil, a menos que pase algo totalmente fuera de lo previsible, es muy difícil que en un año te cambien tanto las cosas. Dicho lo cual, desde el punto de vista normativo se cumple la regla de gasto de pensiones tal como está definida. Ahora bien, en AIREF seguimos seguimos manteniendo la opinión que esta regla de gasto de pensiones no tiene una vinculación directa con la sostenibilidad. Y de ahí que hagamos ese análisis de sostenibilidad. Y cuando ponemos el foco ya en el conjunto de las administraciones públicas y también en el largo plazo, lo que vemos es que se mantiene esa tendencia que ya veíamos el año pasado de un incremento de la deuda en el largo plazo y hasta el 123% del PIB en el año 2050. Es un poquito menos que lo que nos salía el año pasado, eso es cierto, pero la tendencia se mantiene. ¿Y por qué se mantiene esa tendencia? Pues porque hay un factor estructural en la economía española que es el envejecimiento de la población. Ese envejecimiento de la población va a presionar el gasto público en distintos elementos, pero principalmente en pensiones, pero también en sanidad, también en cuidados de larga duración. Y si veis en el gráfico que hay en medio de la diapositiva, en el centro de la diapositiva, lo que vemos es que habrá un incremento de la deuda hasta el 2050 de unos 52 puntos porcentuales de PIB, de los cuales casi 34 puntos vienen por la parte de pensiones. Luego también, como os decía, la sanidad se va a ver presionada por el envejecimiento, los cuidados de larga duración y la única política de las grandes políticas públicas que sí que va a mejorar esa ratio de deuda es la parte de educación, pero ni de lejos compensa la presión que hay en las otras políticas. En definitiva, a lo que llegamos es, sí, se cumple una regla de gasto de pensiones, pero cuando uno mira la sostenibilidad en el largo plazo a políticas constantes, eso también lo quiero dejar claro. O sea, aquí no se incluye ninguna medida que no se haya aprobado actualmente, a políticas constantes nos lleva a que en el 2050, a partir del 2035, la senda de deuda va a tener una pendiente positiva y va a ir creciendo. De ahí que nosotros consideramos que esa regla de gasto de pensiones no es adecuada, tiene unos problemas de diseño que vamos a sintetizar en tres grandes bloques. El primero es esa visión parcial de la sostenibilidad. De hecho, ni siquiera está vinculado directamente con la sostenibilidad. Ese análisis de la regla de gasto nos lleva a predecir que van a tener que incrementarse las transferencias implícitas a las pensiones. Si se necesita más financiación para pensiones, eso quita margen para otras políticas y eso es así. La segunda cuestión que queremos poner de manifiesto y que también se manifestó el año pasado cuando se analizó esta cuestión por primera vez es que la metodología que establece la ley para ese cálculo de la
regla de gasto de pensiones se basa en un informe de envejecimiento de la Comisión del año 2024, informe que ya ha quedado desfasado por la propia realidad. De hecho, Eurostat ya ha sacado las estadísticas de Europop 25, que son las estadísticas de población que alimentarán el próximo informe de envejecimiento, que creo que se publica en el 27. Ya se ve que no tiene nada que ver o es bastante diferente al informe del año 2024. Por lo tanto, no tiene mucho sentido seguir valorando una regla de gasto con información que está desfasada. Y luego el tercer bloque que quería comentar es que esta regla de gasto de pensiones tiene un mal encaje en el nuevo marco de reglas fiscales del que se ha dotado la Unión Europea desde el año 2024. Como sabéis, la regla de gasto del nuevo marco fiscal europeo tiene el ancla en la deuda y utiliza como variable de supervisión el gasto primario neto de medidas de ingresos. Y además se aplica para el conjunto de las administraciones públicas, para todos los subsectores, incluyendo los fondos de la seguridad social. Entonces, tenemos este marco europeo por un lado y luego esta regla de gasto de pensiones que consideramos que está mal diseñada, pero es que ni siquiera está vinculada a ese marco general europeo. Luego hay otras cuestiones que también no casan entre la regla de gasto de pensiones y el marco de reglas fiscales europeo, y es que en un lado estamos hablando de un promedio 2022-2050, en el caso de la regla de gasto europea se analizan las variaciones anuales y acumuladas. La regla de gasto de pensiones se revisa cada 3 años. El marco fiscal europeo se basa en un plan fiscal estructural a medio plazo de 4 años. Al final ahí hay un desencaje que dificulta no únicamente la supervisión, sino nosotros también entendemos la planificación de las propias administraciones públicas. Y para poner un ejemplo, y voy a intentar explicarlo para que no haya confusión, si nosotros analizamos el crecimiento del gasto primario neto de ingresos de los fondos de la seguridad social. Y ahí quiero dejar muy claro que esos fondos de la seguridad social no son únicamente las pensiones, los fondos de la seguridad social financian otras políticas, pero si nos basamos en ese subsector dentro del conjunto de administraciones públicas, vemos que el gasto primario neto en el periodo 2025-2028, que es el periodo del plan fiscal estructural, va a crecer, estimamos que tenga un crecimiento del 4,6%. Ese crecimiento, esa tasa de crecimiento es superior a la tasa de crecimiento que tiene el plan fiscal estructural del gasto primario neto de medidas del conjunto de las administraciones públicas. Por lo tanto, si los fondos de la seguridad social crecen por encima de lo que tiene que crecer el conjunto, pues algún otro subsector debería crecer por debajo para poder cumplir con los compromisos con la Unión Europea. Dicho lo cual, viendo que sí, que el estudio de la regla de gasto de pensiones se cumple, pero que el diagnóstico que hacemos en AIRE es que eso no resuelve la cuestión de sostenibilidad de las administraciones públicas, lo que proponemos al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social es que se reforme esta regla de gasto de pensiones, que se reforme, que se integre en el marco fiscal europeo y, por lo tanto, se exprese en términos de crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos dentro de los fondos de la seguridad social, que se integre en los compromisos del plan fiscal estructural a medio plazo de España, del Reino de España, los compromisos con la Unión Europea, y que se permita que la AIREF evalúe ex ante la factibilidad junto con el resto del plan fiscal estructural a medio plazo. En definitiva, los mensajes: sí, se cumple la regla de gasto de pensiones, la sostenibilidad sigue siendo un desafío que tiene la Administración Pública Española y
debería reformarse esta regla de gasto de pensiones para hacerla coherente con todo el marco fiscal que la Unión Europea aprobó en el año 2024 y que aplica al conjunto de Estados miembros de la Unión Europea. Yo, por mi parte, me quedo aquí y le paso la palabra a Esther, que os dará con más detalle, os explicará con más detalle las proyecciones de AIRE. Pues muchas gracias, Inés, y muchas gracias a todos por el interés. Yo fundamentalmente lo que voy a abordar en mi presentación es contaros los cálculos que hemos hecho para calcular el impacto en cotizaciones sobre el PIB eh, en el periodo 22-50, solo de algunas medidas más relacionadas con el mercado laboral, que son la regularización, el salario mínimo y las medidas laborales. Y luego os contaré, ya en el ámbito de la sostenibilidad, de nuestros cálculos de la situación de sostenibilidad, cuáles son las previsiones demográficas y nuestro escenario de largo plazo. Intentaré ir rápido porque los análisis son densos, pero bueno, intentaré condensar los principales mensajes. La principal novedad de este informe en cuanto a medidas de ingresos es que hemos tratado de valorar el potencial impacto de la regularización extraordinaria de población extranjera. Y digo hemos tratado y potencial impacto porque para llegar a una cifra es necesario hacer múltiples supuestos que están sujetos a un montón de incertidumbres, un proceso que actualmente se encuentra en marcha, con lo cual enfatizaré a lo largo de esta presentación, que son hipótesis, supuestos, varias veces me lo iréis decir, pero de verdad, o sea, el impacto al que llegamos está sujeto a mucha incertidumbre. La ley requiere que valoremos el impacto de todas las medidas laborales implementadas desde el 20 que puedan tener impacto en cotizaciones. Nosotros lo hacemos, pero como hemos enfatizado en muchas ocasiones y dado que hay muchos cálculos sujetos a incertidumbre, vamos a intentar ser transparentes sobre las hipótesis y a recalcar donde tenemos mayor incertidumbre. El primer cálculo que tenemos que hacer es el universo de individuos que potencialmente pueden estar sujetos a la regularización, que pueden acceder a la regularización. Y ahí es importante diferenciar entre dos colectivos, según la ley, que son el universo de personas que en la actualidad se encuentran en situación irregular y que no tienen ninguna solicitud pendiente de asilo, arraigo, etcétera, sobre todo los de asilo, que no tienen ningún permiso de estudios, que no tienen ningún permiso de residencia porque son familiares de residentes, etcétera, etcétera. Es decir, estos son los que están sujetos y se encontrarían bajo el paraguas de la disposición adicional 21 de la ley. Y nosotros, ¿cómo lo estimamos? Pues como es habitual en la literatura, partimos del padrón y descontamos todos aquellos colectivos que están en situación regular o cuasi regular porque tienen algún permiso de residencia. Estos no son todo el universo, como os decía, también existe en la ley una disposición adicional 20 que va dirigida a todas las personas que tienen una solicitud de asilo internacional y que están pendientes de resolución. Nosotros estimamos también este número de personas y en conjunto llegamos a un universo de personas que potencialmente pueden acceder a la regularización que se aproxima a las 950.000 personas. También podemos estimar su perfil sociodemográfico, y es lo que tenéis en el gráfico de abajo, que se refiere exclusivamente a los de la disposición afectados por la disposición adicional 21. Y bueno, pues como os podéis imaginar, son personas que en su mayor parte proceden de América del Sur, mujeres en su mayor parte. Importante también, estas cifras se refieren solo a las personas que se encuentran en edad de trabajar, porque nosotros queremos medir el impacto en cotizaciones de la regularización, con lo cual sí que los datos con los que hemos trabajado nos permiten distinguir entre personas que se encuentran en edad de trabajar, con lo cual los cálculos se refieren exclusivamente a personas entre 18 y 64 años. Como os podéis imaginar, partir del padrón ya supone alguna cautela en el sentido de que el padrón es una proxy bastante fiable, pero son una proxy de presencia en España. Puede haber otras personas que no estén empadronadas. Con lo cual, bueno, las cifras están sujetas a mucha incertidumbre.
Eh, por otro lado, sabemos que de los afectados, los solicitantes de asilo internacional pendientes de resolución, cuando hacen la solicitud ya tienen permiso de trabajo, con lo cual de esos 186.000 personas de la disposición adicional 20 sabemos que muchos ya están trabajando en la economía formal, están cotizando ya, con lo cual los descontamos de entrada de nuestro cálculo de impacto económico, porque sabemos, por las cifras que ha dado el Gobierno, que una parte importante de ellos, 98.000, ya trabajan y ya cotizan, con lo cual los excluimos del cálculo. También sabemos que en la DEA 21 del resto de personas en situación irregular pendientes de resolución de su solicitud, hay personas que ya tienen permiso de trabajo, pero no las podemos descontar porque no sabemos cuántos son. Con lo cual, solo trabajamos con la DEA 21, 762.000 personas en edad de trabajar. A partir de aquí, ¿cómo calculamos el impacto económico que este conjunto de personas pueden tener en cotizaciones? Por un lado, este sería nuestro universo de personas potencialmente regularizables, pero sabemos de regularizaciones anteriores que no todas lo solicitan. Hay una tasa de presentación de solicitudes del 85% que nosotros aplicamos a ese colectivo. Sabemos que no todas las solicitudes se aceptan, pues hay personas que no podrán demostrar, no podrán acceder a su certificado de penales, etcétera, etcétera. No podrán demostrar los requisitos que la ley exige para poder acceder a la regularización. Con lo cual, de otras regularizaciones históricas sabemos que hay una tasa de aceptación del 83%. Nosotros también se la aplicamos a nuestro colectivo. A partir de aquí, ¿qué es lo que hacemos para calcular el impacto económico? Añadimos más supuestos. Suponemos que las personas que se regularicen y que tengan una resolución positiva a su solicitud tendrán el mismo impacto económico y el mismo perfil de participación en el mercado de trabajo que personas extranjeras que ya se encuentran aquí. En conjunto, a partir de la EPA, podemos calcular que el colectivo de extranjeros en promedio tiene una tasa de actividad del 83%, el resto son personas que permanecen en la inactividad, tendrán una tasa de ocupación del 86%, del 86%, habrá personas que se queden en desempleo. En definitiva, utilizamos la información que nos ofrece la EPA a nivel de género, edad, país de procedencia para proyectar el mismo perfil de personas que ya están trabajando aquí sobre los potenciales regularizables. Otro supuesto que tenemos que hacer a la hora de calcular el impacto económico, con todos estos supuestos nos quedaríamos con un universo de 384.000 personas que se encontrarían de ocupados potenciales. ¿Cuál puede ser su impacto económico? Tenemos que suponer, este conjunto de personas pasan todos a la formalidad, algunos se quedan en la economía sumergida. Nosotros introducimos el supuesto, y es de nuevo una hipótesis con la que trabajamos, de que todos pasan a la economía formal. Pensamos que pueden tener incentivos a pasar a la economía formal porque el permiso es solo por un año, con lo cual dentro de un año tendrán que mostrar vinculación con la economía española, pero no deja de ser una hipótesis. Y lo que sí aplicamos es que, en la medida en que el paso a la economía formal supone un aumento de coste para los empleadores, aplicamos una elasticidad de la demanda de trabajo. El aumento del coste implicaría menor demanda de trabajo. Por ejemplo, para que lo entendáis, y también es una hipótesis, el caso de una empleada del hogar que al pasar de la economía informal a la formal, pues ve reducidas sus horas de trabajo porque para la empleador supone mayor coste. Hipótesis, nada, no estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero bueno, que sepáis que al final nos quedamos con un conjunto de formalizados de 337.000 personas y de esos tenemos que traducirlo en un impacto en cotizaciones, un impacto económico. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a la muestra continua de vidas laborales. Aquí lo que vemos es este perfil del gráfico de arriba a la izquierda, que la población extranjera que lleva poco tiempo en la economía española, su primer año de afiliación, tiene una base de cotización relativamente reducida porque tiene muchos periodos de inactividad, mucha intermitencia en su relación laboral. El segundo año ya mejoran y el tercero más o menos se mantiene constante. Este es el perfil que nosotros utilizamos para traducirlo en salarios y a partir de ahí, en cotizaciones del trabajador y del empleador.
En conjunto, el primer año obtendríamos un impacto que podría oscilar entre 0,07 de puntos porcentuales del PIB solo en un año. Pero si jugamos con los parámetros, para que os hagáis una idea del rango de incertidumbre en el que nos movemos, menos paso a la economía formal, más participación, más etcétera, etcétera, nos movemos solo en un año en un impacto entre 3 y 10 décimas. O sea que tenemos mucha incertidumbre, insisto, a la hora de estimar esto. Y el último supuesto que tenemos que hacer, tenemos que analizar el impacto diferencial de la medida. Tenemos que hacer una hipótesis sobre cuál hubiese sido el comportamiento de este universo de personas que se regularizan en caso de que no hubiese habido regularización. Os podéis imaginar la dificultad que tiene esto también. A corto plazo, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos por la Oficina para la Inmigración que en ausencia de regularización, vamos, que en promedio las personas extranjeras tardan en torno a 3 años en obtener un permiso de trabajo, acceder al arraigo, a la regularización por cualquier vía, y 4 en promedio en conseguir su primera afiliación. Con lo cual, si utilizamos esta información, podemos suponer que para muchos, en realidad lo que supone la medida es solo un adelanto de las cotizaciones. Hubiesen emergido al mercado laboral tarde o temprano. En promedio, nosotros suponemos que hay un adelanto de 4 años. Es decir, el impacto en cotizaciones lo calculamos de manera plena para los primeros 4 años de nuestro ejercicio. Pero también sabemos que hay algunos que a lo mejor se podrían haber ido, otros que se quedarán en la economía informal, otros que de los regularizados que en el futuro seguirán. Con lo cual, de ahí en adelante se nos planteaba una gran incertidumbre de qué hacer y hemos adoptado sobre la base de información, de ver cómo evolucionaron las afiliaciones en anteriores regularizaciones, hemos hecho y supuesto que la medida a partir del 4.º año desaparece de manera gradual en 4 años. En conjunto, que estimamos un impacto de 0,03 puntos porcentuales del PIB en las cotizaciones en el promedio del 22,50. Un impacto muy marginal y sujeto, desde luego, vuelvo a insistir, a muchísima incertidumbre. Pero lo hemos calculado. Sobre salario mínimo y medidas de mercado laboral, nuestro análisis, los resultados de nuestro análisis no cambian en absoluto. Sí que hemos hecho el intento, bueno, hemos introducido mejoras en nuestro análisis, en el sentido de que, por un lado, bueno, sabéis que nosotros utilizábamos como un enfoque basado en 2 pilares. El primero era analizar los datos microeconómicos que teníamos con la muestra y con la EPA, y a partir de los resultados que obteníamos de ese análisis microeconómico, informar a los modelos macro de economía general, porque el impacto de cualquiera de estas medidas hay que analizarlo en un marco de economía general, porque tienen impacto a través de muchísimos canales, en muchísimas variables. Con lo cual, en el caso, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional, hemos actualizado con los datos de la muestra del 24, los cálculos que ya habíamos hecho en la opinión anterior. Hemos introducido mejoras porque ahora lo hacemos sobre las afiliaciones, el universo completo de afiliaciones. Anteriormente solo teníamos información un poquito más agregada, con lo cual es un análisis un poco más fino. Hemos hecho contrastes alternativos. Las conclusiones se mantienen. A medida que aumenta el universo de personas afectadas por el salario mínimo, obtenemos, lo veis en el cuadro de la izquierda abajo, obtenemos que el impacto de negativo sobre el empleo es un poquito mayor, pero la valoración sigue siendo la misma. Es un impacto negativo, pero moderado, no es un impacto cuantitativamente notable, es un impacto que podemos calificar de moderado. En línea con lo que obtienen la mayor parte de los trabajos. De hecho, para el 2024 todavía estaríamos dentro del rango de elasticidades estimados por otros trabajos, con lo cual es un impacto negativo, pero moderado. Eso es lo que trasladamos a nuestros modelos macro, donde ya sí que podemos tener en cuenta que el salario mínimo, el aumento del salario mínimo, tiene un impacto positivo sobre la renta de las personas afectadas por el salario mínimo y también supone un incremento de costes para las empresas. Hemos utilizado todos los modelos que tenemos a nuestra disposición. Aquí las mejoras son que tenemos un modelo Megairef que nos ha permitido, a diferencia de lo que hacíamos en el año anterior,
A medida que lo hemos ido completando y mejorando, nos ha permitido simular de manera específica esta medida. Es lo que ponemos aquí como Megairef Shifter, pero en el fondo lo que es que podemos simular de manera específica el impacto del salario mínimo con nuestro modelo, y en el fondo lo que nos da es lo que ya veíais. El aumento de cotizaciones sobre el PIB pues es relativamente reducido cuando predominan los canales de demanda, que es lo que nos sale con nuestro modelo trimestral, con el MTA, el modelo trimestral del AIREF. Podemos llegar a dar un impacto positivo de 0,1 punto porcentual del PIB en el promedio del periodo 22-50, que influye lo que decía Inés, que es un periodo tan grande que al final los impactos quedan muy, muy diluidos en ese periodo. Cuando hacemos las simulaciones con otros modelos como el Megairef, donde ya pueden predominar canales de oferta de aumento de los costes, podríamos llegar a tener un impacto negativo en el empleo, es lo que veis en la última columna de la derecha, pero en conjunto el impacto en cotizaciones sobre el PIB es relativamente pequeño. Nos quedamos con el resultado del 0,1 porque nuestros resultados micro nos siguen diciendo que todavía, a pesar de que el aumento del salario mínimo afecta cada vez a un colectivo mayor de trabajadores, el impacto negativo en el empleo es pequeño, con lo cual nos seguimos quedando con nuestra valoración del 0,1. Medidas de mercado laboral exactamente igual que lo que teníamos en la opinión del 25. Hemos vuelto a actualizar los resultados con la muestra continua de vidas laborales del 24. Hemos hecho un montón de pruebas de robustez, reduciendo lo que se considera un episodio de empleo, etcétera, etcétera. O sea, no quiero entrar en detalles muy técnicos porque si no nos eternizaríamos. Pero seguimos detectando que hay una probabilidad de transición del desempleo al empleo y una menor probabilidad de paso al desempleo que no podemos explicar en nuestros modelos econométricos con los factores por los que podemos controlar, que son inmigración, costes laborales, ciclo económico. Nosotros sí controlamos por el ciclo económico. Y esta mejora de incorporación al empleo y de menor desempleo es lo que trasladamos a nuestros modelos macroeconómicos, donde en el caso de, aquí hemos utilizado nuestro MTA y el Oxford Econometric Model, y ahí lo que hacemos es simular, porque es la única vía que nos permite estos modelos, un descenso de la tasa de paro estructural, que insisto, estaría informada por los resultados que obtenemos en la parte micro. Y en el Megairef sí que podemos simular más canales, mejora de la renta de las personas que estaban más afectadas por la temporalidad, que ahora pasarían a tener una mayor estabilidad en el empleo y mayores rentas, pero también aumento del coste para algunas empresas. Y lo que obtenemos es un impacto con los distintos supuestos y distintas alternativas en el promedio del periodo. Obtendríamos un impacto positivo en el empleo, pero también un impacto positivo en el PIB. Con lo cual, al final, el posible impacto en cotizaciones que se asocia al mayor empleo, pues aparece diluido porque nuestro denominador también aumenta. Con lo cual, seguimos manteniendo que nuestro impacto en cotizaciones es nulo. No introducimos supuestos sobre mejora de productividad porque no tenemos evidencia de que ese canal todavía se esté produciendo. En un futuro, cuando tengamos más evidencia, podríamos meterlo, pero de momento no tenemos ninguna evidencia que muestre que el conjunto de medidas laborales se está traduciendo en una mejora de la productividad de la economía. Y paso ya de manera muy rápida a contaros las proyecciones, bueno, los principales cambios en las proyecciones demográficas y en el escenario de medio plazo que ya alimentan nuestros análisis de sostenibilidad. En el caso de la población, lo que veis en este gráfico es que hemos revisado notablemente al alza nuestras cifras esperadas de población hasta los 52,7 millones. Eso está muy en línea con lo que proyecta Eurostat actualmente y supone una revisión al alza con lo que llevábamos en la opinión del 25. Y, o sea, en términos de la población en edad de trabajar, nuestras proyecciones serían muy, muy parecidas a las que lleva Eurostat, y lo que implican en cualquiera de los casos es un aumento de la tasa de dependencia que hace que el gasto en pensiones pues, sea una de las presiones, como ha contado Inés, a las que nos enfrentamos. ¿Qué cambios hay detrás de estas proyecciones actuales? El primero es que revisamos a la baja nuestra previsión de fecundidad. Hemos analizado con mucho detalle
qué factores hay detrás. Anteriormente hacíamos un supuesto de convergencia hacia las tasas de fecundidad de los países de nuestro entorno más próximo. Eso nos llevaba a cometer sesgos sistemáticos porque pensábamos que en nuestro escenario de previsión iba a repuntar la tasa de fecundidad cuando nos encontrábamos continuamente que los datos observados iban en contra de esa senda ascendente. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues tasas de fecundidad muy inferiores en el caso de España a las del resto de los países, que la población extranjera cuando entra en la economía española asimila de manera muy rápida los patrones de fecundidad que tenemos las personas que hemos nacido aquí y que cada vez hay un porcentaje mayor de mujeres que no tienen hijos. Todo esto nos lleva a relajar ese supuesto de convergencia hacia los países de nuestro entorno y a proyectar una tasa de fecundidad en número de hijos por mujer que estaría en torno al 1% en torno al 2050 y que iría disminuyendo. De nuevo, también es un supuesto sujeto a mucha incertidumbre, pero a políticas constantes pensamos que hay factores, todavía un mercado de trabajo con cierta inestabilidad en las relaciones laborales, dificultades para emancipación de los jóvenes que pueden hacer que esa tasa de fecundidad pues, se mantenga en torno al 1% en los próximos años. Y la otra novedad en nuestras proyecciones es que revisamos al alza los flujos migratorios para incorporar la información más reciente y el hecho de que España, de este caso, por ser uno de los países con política migratoria más abierta en nuestro entorno económico cercano y no tan cercano. En el caso de la esperanza de vida, mantenemos nuestras proyecciones, con lo cual ni os hemos traído aquí el gráfico. Y ya lo último es que también hemos revisado nuestro escenario de crecimiento a medio plazo. Estos mayores flujos migratorios hacen que la contribución del factor trabajo sea un poco más elevada en el corto y medio plazo, con lo cual revisamos al alza la contribución del factor trabajo, que aquí queda subsumida en lo que denominamos el mix de edad y la intensidad, que refleja el número de horas que trabaja cada persona. Mantenemos nuestro supuesto de crecimiento de la productividad a largo plazo, pero eso sí nos da un poquito más de crecimiento del PIB en el conjunto del periodo 22-50 hasta el 1,5, cuando antes llevábamos un 1,4. Con esto lo dejo, porque madre mía. Qué intensidad. Muchas gracias, Esther. Ahora pasamos al escenario fiscal a largo plazo, que como se explicaba en más detalle en la opinión de 2025, construimos precisamente sobre esos supuestos demográficos y macroeconómicos que viene de exponernos Esther. Empezamos por la parte de recursos, en los que la IREF proyecta que alcanzarán el 45% del PIB en 2050. Aquí diferenciamos un poco lo que es la previsión a medio plazo, en la que hay un incremento de 1,2 puntos entre 2025 y 2030 y que es básicamente la previsión que presentamos en el informe sobre seguimiento del Plan Fiscal Estructural y Medio Plazo en el pasado 14 de mayo, y en el que ese incremento está impulsado principalmente por la imposición directa, tanto sociedades como IRPF, y las propias cotizaciones sociales, de la mano del dinamismo del mercado laboral, pero también de las medidas asociadas a la reforma de pensiones. Luego, en el largo plazo, hasta 2050, los recursos seguirían aumentando su peso, en este caso a un ritmo menor, 1,7 puntos adicionales en todo el horizonte de previsión, y aquí se explicaría principalmente por el dinamismo del IRPF y del impuesto sobre sociedades. En el gráfico de la derecha vemos un poco el detalle por figuras impositivas, y lo que sí que quería marcar es que en todas estas previsiones estamos teniendo en cuenta los cambios en la estructura de población, tanto a la hora de estimar el impuesto sobre la renta de personas físicas, influido sobre todo por el mercado laboral, pero también los cambios en los patrones de consumo y de tipos efectivos en el caso del IVA y de los impuestos especiales. Esto supone, respecto a la opinión de 2025, una revisión al alza de los recursos de un punto de PIB, y de ese punto de PIB lo cierto es que la mayor parte, 6 décimas, ya corresponden con el dato observado de 2025 y también con la mayor estimación a medio plazo, mientras que la tendencia de largo plazo prácticamente se mantiene idéntica.
Por el lado de los empleos, la IREF prevé que se alcance un 51,6% del PIB en 2050. Esto supone un incremento entre 2025 y 2030 de 1,2 puntos del PIB. Acabaríamos, como mostrábamos en el informe anterior, en el 45,7% del PIB. Y luego, posteriormente, entre 2031 y 2050, habría un incremento de los empleos de 5,9 puntos del PIB, que se explica sobre todo por el proceso de envejecimiento, tanto afectado en gasto en pensiones, pero también por el incremento del gasto en intereses a medida que se va incrementando el déficit y la deuda. También aquí lo que quería llamar la atención es sobre que en el caso del incremento de la previsión en los empleos no modelizados respecto a la opinión, se debe precisamente también a esa revisión en el medio plazo del gasto en defensa y también de los datos recogidos en 2025, que han sido mayores de los esperados. Entrando ya en el detalle de los empleos, comenzando por pensiones, la previsión de la IREF es que el gasto en pensiones alcanzará el 16,4% del PIB en 2050. Esto supone 3 décimas de revisión respecto al informe anterior, y este alza se justifica principalmente, por una parte, por los nuevos datos observados, que como decíamos hay un mayor gasto en pensiones en 2024 y 2025 respecto al previsto, pero también el impacto que tiene la revisión al alza del IPC en 2026 y que se traducirá en una revalorización mayor de las pensiones en 2027. De acuerdo con estas previsiones, si retomamos el esquema de la regla de gasto de pensiones, tendríamos que el gasto bruto público en pensiones en promedio en 2022-2050 sería del 14,5% del PIB, lo que, unido a unas medidas de ingresos valoradas en el 1,6% del PIB, nos daría un gasto neto en pensiones del 13%. Aquí la diferencia que se puede ver con el primer decimal se debe a que hacemos los cálculos con los dos decimales. En cuanto a las medidas de ingresos, en lo que sería la parte de medidas directas de incremento de cotizaciones, como ya se ha señalado anteriormente, la principal diferencia estaría en la valoración de la reforma del régimen de cotizaciones de los trabajadores autónomos, utilizando para ello ya datos observados de 2023 y 2024 de los rendimientos netos que se han liquidado en 2025 y principios de 2026. Y por lo tanto ya estaríamos haciendo la estimación con datos reales en lugar de tener que utilizar estimaciones de tipo proxy a partir de los datos del IRPF y de las propias bases de cotización. Luego, además, también lo que hacemos es el ejercicio, en la medida en que, como señalábamos al principio, ya se han publicado las nuevas previsiones de población de Eurostat, lo que hacemos es incorporarlas a nuestra metodología. A partir de ahí construimos un cuadro macroeconómico de acuerdo con esas previsiones de población, pero digamos utilizando nuestra propia metodología y también nuestro modelo de proyección de gasto en pensiones, y esto nos llevaría a que el gasto en pensiones con esta previsión de población sería del 16,3% del PIB en 2050. Evidentemente, es una primera aproximación, no tiene por qué ser el resultado del informe de envejecimiento, en la medida en que utilizarán otros supuestos macroeconómicos que se publicarán este otoño y, evidentemente, su propio modelo de pensiones, cuyos resultados conoceremos en la primavera de 2027. Por lo tanto, lo que vemos es que el crecimiento del gasto en pensiones, de acuerdo con nuestras previsiones, se mantiene por encima del 4% hasta 2045. A medio plazo, hasta 2030, el crecimiento es superior debido a una mayor previsión de revalorización, 5,5, en total sería un crecimiento de las pensiones promedio del 5,5%. Y posteriormente ya, a partir de 2045, debido a la reducción del crecimiento en el número de pensiones, ya sí que bajaríamos por debajo del 4%. En nuestras previsiones esto supone que estamos estimando que para 2050 el número de pensiones alcanzaría los 17,4 millones.
Pero el envejecimiento no solo impacta sobre el gasto en pensiones, sino también lo hace sobre otras políticas, principalmente el gasto en sanidad y en cuidados de larga duración, que incrementarán su peso sobre el PIB en más de 2 puntos entre 2025 y 2050, que se añaden a esos más de 3 puntos del gasto en pensiones. En el caso del gasto en sanidad, el envejecimiento de la población, junto con otros factores también, como es el progreso tecnológico o el propio aumento de la renta per cápita, van a presionar al alza del gasto sanitario hasta alcanzar en nuestras previsiones un 7,9% del PIB en 2050. Aunque nosotros el gasto sanitario en términos nominales lo estamos revisando al alza respecto al 2025, debido a que también estamos estimando un mayor PIB, este efecto denominador es suficiente para compensar ese incremento y se reduce una décima el peso estimado para 2050. En el caso de los gastos en cuidados de larga duración, además del envejecimiento, también estamos asumiendo una ampliación de la cobertura del sistema y esto impulsa la senda del gasto en cuidados de larga duración hasta el 1,6% del PIB en 2050, que comparado con la opinión de 2025 serían 2 décimas adicionales que se explican sobre todo de las medidas recientemente aprobadas relativas al gasto en dependencia y que digamos ya su efecto se mantiene durante todo el periodo. En el caso del gasto en educación, la tendencia sería la contraria, se reduciría su peso 7 décimas de PIB entre 2025 y 2050, situándose en el 3,3% del PIB en 2050. En este caso, la proyección del gasto para 2050 disminuye porque, como ha explicado Esther, estamos asumiendo una hipótesis de una tasa de fecundidad más baja y eso repercute directamente en el gasto en educación. Como resultado de esta evolución de ingresos y de gastos, la IRES estima que el saldo se va a ir deteriorando progresivamente hasta alcanzar el 6,6% del PIB en 2050. Esto en términos de saldo primario, tras un periodo a medio plazo de superávit primario, también empieza a deteriorarse y alcanzaría un 2,1% del PIB en 2050. Como ya hemos señalado anteriormente, se trata de un escenario base a políticas constantes. ¿Qué significa esto? Que no operan las restricciones del marco fiscal, ni del marco fiscal europeo, ni del marco fiscal nacional. No se están considerando medidas adicionales más allá de las que ya teníamos incluidas en las previsiones de medio plazo, como por ejemplo puede ser el incremento del gasto en defensa. Estamos considerando el incremento que ya hemos incorporado en nuestras previsiones de medio plazo, pero no más allá. Además, no tenemos en cuenta el cumplimiento de los compromisos del plan fiscal estructural y de medio plazo, y esto también hace que no tengamos en cuenta otras presiones de gasto, como puede ser el mencionado gasto en defensa o la transición ecológica y digital. A partir de estas previsiones fiscales, pasamos a realizar el análisis de sostenibilidad para ver el impacto en deuda. Y nuestra principal conclusión, como ya hemos señalado, es que persisten los riesgos para la sostenibilidad fiscal a largo plazo. La situación de partida es que, aunque la deuda se ha reducido respecto a su pico de 2020, sigue en niveles históricamente elevados, en torno al 100% del Producto Interior Bruto, y esto, por supuesto, supone una vulnerabilidad para la economía española. Y aunque a medio plazo continuará reduciéndose, aunque a un ritmo más moderado, porque hay una generación de superávit primarios que unido al crecimiento económico te lleva a esa reducción inicial de deuda a medio plazo. Posteriormente, a largo plazo y a partir de 2035, se inicia una trayectoria ascendente, además de manera pronunciada, que se fundamenta, por una parte, en que esos déficits primarios empiezan a incrementar por el gasto en envejecimiento, pero también porque en nuestro escenario hay un cambio de signo entre el diferencial de tipos de interés y crecimiento, de manera que eso hace que la acumulación de intereses también vaya incrementando la deuda. Por lo tanto, todos estos factores hacen que al final el gasto asociado al envejecimiento presionará al alza y acabaremos en 2050, de acuerdo en este escenario base a políticas constantes, con una deuda del 123% del PIB. Y lo que hemos hecho también es aislar precisamente el efecto del envejecimiento sobre esta proyección de deuda.
El aumento del gasto por envejecimiento contribuye en 4,3 puntos al deterioro del el saldo primario y además este efecto se va intensificando a medida que vamos avanzando en ese proceso de envejecimiento en el horizonte de protección, especialmente en la década de los 30 y principios de los 40. También la propia acumulación de deuda se empieza a acelerar a partir de 2035. Y, en definitiva, esto lleva a que el aumento del gasto por envejecimiento contribuye en un crecimiento de la deuda en 52 puntos de PIB aproximadamente. Por lo tanto, hemos visto cómo, aunque se cumple formalmente esa regla de gasto en pensiones, persiste los riesgos asociados a la sostenibilidad. Y otro de los problemas, además, es el encaje con el marco fiscal europeo, porque este cumplimiento formal de la regla de gasto de pensiones es compatible con el incumplimiento del marco fiscal europeo. Retomamos aquí lo que eran las conclusiones de nuestro informe de seguimiento del Plan Fiscal Estructural y de medio plazo que presentamos en el 14 de mayo. Como recordáis, incluso con la activación de la cláusula de escape nacional para acomodar el gasto en defensa, que se corresponde con la tercera línea del primer cuadro, vemos como ya en 2027 y 2028 incumpliríamos los límites de la cuenta de control acumulada y, por lo tanto, serían necesarias medidas adicionales para cumplir con el marco fiscal europeo. Además, como nosotros hacemos esta derivación no solo para el conjunto de administraciones públicas, sino que también estimamos el gasto primario neto por subsectores, podemos ver cómo todos los subsectores se sitúan por encima de ese límite del 3,4% en promedio. Y especialmente llamar la atención sobre los fondos de la seguridad social, siempre teniendo en cuenta y con la precaución de que el perímetro que marca la regla de gasto de pensiones es diferente que el que marca la contabilidad nacional para los fondos de seguridad social. Concretamente, para el sistema público de pensiones no se incluyen solo las pensiones de seguridad social, sino que también se incluyen las pensiones de clases pasivas que en términos de contabilidad nacional no están en los fondos, están en la administración central. Y a su vez los fondos de seguridad social tienen otros gastos aparte de las pensiones, aunque sea el mayor, principalmente gasto en prestaciones por desempleo, pero también gasto en incapacidad temporal o gasto en el ingreso mínimo vital. Por lo tanto, para tratar de salvar esa diferencia entre un escalón y otro, hacemos el ejercicio de la derecha que también recogíamos en el informe del año pasado, que es identificar las fuentes de financiación de ese sistema público de pensiones, es decir, cómo se financian esas previsiones de gasto en pensiones que hemos visto antes. La principal fuente, por supuesto, son las cotizaciones sociales dedicadas a ese gasto en concreto, es decir, no todas las cotizaciones porque también cubren otra serie de contingencias. Luego también tenemos las partidas de los presupuestos generales del Estado que van a pagar el régimen de clases pasivas, que como todos sabemos es un régimen que ya está cerrado y que presenta un perfil decreciente a lo largo del periodo de previsión. Y también incluimos la parte de las transferencias de la Administración Central a la Seguridad Social que están vinculadas a esas pensiones y que precisamente el incremento de las mismas es lo que incluimos también a efectos de la regla de gasto de pensiones. Pero digamos que con estas tres fuentes de financiación que son de carácter explícito, que podemos encontrar, digamos, esas líneas en los presupuestos del Estado y de la Seguridad Social, no son suficientes para llegar a cubrir todo el gasto en pensiones y nos quedaría una parte que está cubierta por las transferencias implícitas tanto del Estado como de los propios fondos de la seguridad social. Y esas transferencias se incrementarían en 2,3 puntos hasta alcanzar 3 puntos de PIB en 2050. Bueno, con esto daríamos finalización y daríamos paso a las preguntas, como siempre. Pues muchas gracias. Como siempre, por favor, os identificáis con el nombre y el medio y abrimos el turno de preguntas.
Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Soy Javier Jorrín del Confidencial. Quería saber, me ha parecido entender que con los datos con la nueva actualización de Europop mejoraría un poco la previsión de gasto en pensiones. No sé si nos podríais explicar un poco por qué se debe, si hay más porcentaje de población en edad laboral. Bueno, no lo sé. Em, También quería saber, con el aumento de las previsiones de inmigración y la revisión a la baja de la tasa de fecundidad, entiendo que esto afecta a la composición de la población. En el informe anterior aparecía que era, creo recordar, el 17% de la población inmigrante en el año 2050. Yo no sé si este cálculo está actualizado y si nos podríais dar la cifra. También quería saber, eh, esto ya lo pregunté el otro día, pero vuelvo a la carga. Si tenéis un cálculo de qué proporción del margen de gasto que tiene España en el actual plan fiscal estructural se lo va a comer el aumento del gasto en pensiones. Y respecto al futuro, esto está hecho con unas previsiones a políticas constantes, pero las reglas europeas lo que nos dicen es que la senda de la deuda pública tiene que volver hacia niveles sostenibles, ¿no? Entonces, yo no sé si habéis hecho algún cálculo de cómo compaginaría esto, qué ajustes tendrían que hacer el resto de las administraciones para que, permitiendo este aumento del gasto en pensiones, podamos volver a cumplir con las reglas europeas de que la senda de la deuda pública sea decreciente. Gracias. Bueno, primero señalar las limitaciones del ejercicio del gasto de pensiones con las nuevas previsiones de población. O sea, nosotros lo que hemos hecho es, en nuestra propia metodología, en vez de introducir nuestros supuestos demográficos, introducir los supuestos de Europop. Y sí que se registra una pequeña mejora respecto a los datos actualizados del informe de envejecimiento, pero una mejora sustancial respecto a los datos originales del informe de envejecimiento. Y da un perfil muy parecido al que nos sale a nosotros. De hecho, acabamos con los supuestos de Europop, acabamos en el 16,3 y con los nuestros acabamos en el 16,4. Pero teniendo en cuenta que es que, claro, en este ejercicio estamos compartiendo la misma construcción del cuadro macroeconómico y el mismo modelo de pensiones. Respecto a las previsiones anteriores de Eurostat, quizás a lo mejor este puede aportar más datos en la comparativa, pero básicamente recogen también una mayor inmigración y sobre todo recogen los datos históricos incorporados, es decir, el crecimiento de la población que ya se ha observado. Todo eso tiene un impacto importante. En cuanto al plan fiscal estructural de medio plazo, nosotros lo que hemos calculado, y era lo que tenía en la última diapositiva, es cuál es el crecimiento que nosotros preveemos por cada uno de los subsectores en el escenario a políticas constantes. En la medida en que nosotros consideramos que son necesarias medidas adicionales para cumplir con la normativa en 2027 y 2028, si lo recuerdas, eran ajustes por 6 décimas de PIB y por 3 décimas de PIB en el 27 y en el 28. Si no tocamos el gasto en pensiones, esas 6 décimas de medidas en 27 y 3 décimas de medidas correspondería hacerla al resto de administraciones públicas. Y recordando también el informe de seguimiento, el ejercicio que también llevábamos era qué ocurría si se cumplía la regla de gasto nacional. La regla de gasto nacional, como sabes, no se aplica a los fondos de la seguridad social y en ese caso, si la Administración central y las comunidades autónomas cumplían con la regla de gasto nacional, lo que implicaba medidas tanto en el 26 como el 27 como en el 28, en ese caso eh, se hacía un ajuste mayor que el que requería el cumplimiento del marco fiscal europeo también. Vale, respecto a la fecundidad. Bueno, primero me comenta Pablo que he metido la pata y he dicho un 1% de fecundidad, de tasa de fecundidad es un hijo por mujer.
no un 1%, que no es la referencia adecuada. Y luego lo que nos preguntabas del porcentaje de personas, nos sale un 18% en 2050 y un 19,6% en el 70. Si no me equivoco, es el número de personas mayores de el conjunto. Vale. En el informe hay un cuadro donde lo detallamos. Puedes ver el detalle de las referencias. Respecto a nuestras diferencias con las proyecciones de Eurostat, pues el procedimiento básicamente es el mismo. Establecer proyecciones basadas en modelos con determinadas anclas. Ellos les sale un poquito menos de flujo migratorio que a nosotros en el corto y medio plazo, en cambio llevan una tasa de fecundidad un poco más alta que la nuestra. Pero básicamente esas son las grandes diferencias en composición, que sí que afectan a la composición y al número de personas no mucho, pero sí un poco a la composición. Hola, buenos días. Soy Raquel Pascual del País y 5 días. Yo quería preguntarles por la nueva herramienta que ha elaborado el Gobierno y el Ministerio de Seguridad Social, Integras, para elaborar las proyecciones de gasto a largo plazo. Si supongo que han accedido a ella o si la han tenido en cuenta y qué opinan si este instrumento va a servir para poder afinar estas proyecciones o no. Gracias. A ver, en nuestra opinión, cualquier instrumento analítico que permita evaluar y hacer proyecciones, pues siempre es bienvenido. En cuanto a la composición de Integra y todos los elementos que incorpora y los supuestos, todavía no hemos tenido suficiente información para analizarlos con todo lujo de detalles. Esther, tú sí que tienes alguna cuestión que puedes añadir ahí. ¿Vale? Sí, o sea, de lo que hemos podido mirar que nos diferencia de ellos es a lo mejor la esperanza de vida de las mujeres a partir de los 65 años, donde llevamos alguna diferencia. Y el resto de supuestos los tenemos que analizar. Tenemos que analizar todos estos cálculos de proyecciones demográficas, gasto en pensiones, etcétera, llevan un montón de supuestos, que tasas de participación, tasas de desempleo, hacia dónde converge la tasa de desempleo en el futuro, que te puede marcar una pequeña diferencia en los resultados. Entonces es lo que tenemos que mirar, pero conceptualmente yo creo que es una buena herramienta. Yo creo que sobre todo tiene un carácter complementario a las previsiones que realiza la AIREF, y aunque la última publicación no la hemos podido analizar, sí que hemos tenido contactos que nos han estado contando cómo funciona la herramienta y hemos podido intercambiar información con la parte técnica del ministerio. Las conclusiones no son muy diferentes y bueno, tenemos que ver exactamente, como decía Esther, cuáles han sido los supuestos que han incorporado y cuál es la base de esas diferencias en las estimaciones. Hola, buenos días. Laura Olías del diario.es. Gracias por la presentación. Les quería preguntar, en el caso de aumenta la estimación de los ingresos debido a la reforma de los autónomos, les quería preguntar, esta reforma ahora mismo está un poco en suspenso hasta que vuelvan a acordar todas las posiciones, qué cotizaciones va a haber. ¿Qué supuestos hay que tener en cuenta? Que hay ingresos reales, entiendo, en 2000, creo que era 32, y que esto se cumple, pero por confirmar. También respecto al, perdón, porque a lo mejor no he atendido del todo mientras estaba escribiendo, pero respecto a la regularización de inmigrantes, les quería preguntar, ¿el cálculo que hacen de estimación es que en este proceso se acogerán unas 950, o sea, sí, 950.000 personas, entiendo, y que fruto de ellas, la siguiente diapositiva es la que no me he enterado muy bien, si en el primer año el impacto de empleo formal que calculan que pueden estar con empleos formales son de 337.000, si me lo pueden explicar porque ahí me he perdido un poco. Y el impacto, entiendo que el impacto en cotizaciones de este proceso de regularización, aunque es muy, muy incierto,
han estimado que es de 0,067 puntos del PIB para el cálculo de todos los ingresos del sistema, ¿no? Eso es, además de lo de los autónomos, contaríamos con este aporte, ¿no? Entiendo. Y por último, una duda que tengo, como estas evaluaciones se tienen que hacer cada 3 años por ley, ahora hemos tenido este nuevo estudio aquí a 2026, el próximo lo esperamos en el 28, ¿no? Vale, gracias. Empiezo, si quieres, Sí, con la parte de autónomos, explicando un poquito más. Como sabéis, la reforma de pensiones lo que implicaba era que se cotizaría por rendimientos reales en 2032 y establecía una serie de periodos transitorios, de los cuales se puso en marcha, o sea, desde el principio, un periodo transitorio que abarcaba 23, 24, 25 y luego tendrían que irse acordando los sucesivos periodos transitorios. Nosotros ya por prudencia en el informe anterior lo que hicimos era tener únicamente en cuenta el efecto del primer periodo transitorio, sin tener en cuenta los otros porque no están definidos y no sabemos cuál va a ser el impacto que va a tener y por lo tanto tampoco podríamos estimarlo. Entonces, ¿cuál ha sido digamos, los 3 pasos en los que hemos evaluado la medida? Lo primero ha sido, con los datos ya reales, calcular si el periodo transitorio ha tenido un impacto en la recaudación, que nos sale que sí, positivo, reducido unos 300 millones y por lo tanto eso ya lo incorporamos con efecto de 2023 hacia adelante. El segundo paso es que a partir de 2026 la ley prevé que los autónomos societarios y familiares van a cotizar por la base mínima del régimen general. Y eso tiene un impacto adicional que también incorporamos con impacto a partir del momento en el que entra en vigor. Pero no hemos tenido en cuenta ningún periodo transitorio adicional porque no conocemos cómo se va a ir desarrollando esa negociación. Y luego, posteriormente, en 2032, igual que hacíamos en el informe anterior, estimamos cuál es el impacto del sistema ya, digamos, operativo completamente de que los autónomos coticen por rendimientos reales. La diferencia está en que para estimar esos rendimientos reales, ese rendimiento neto que marca la normativa, eh, el año pasado no teníamos no teníamos ninguna información real porque todavía no había, aunque había entrado en vigor el periodo transitorio, no se había producido la liquidación, porque eso sabéis que funciona que primero se escoge la base de cotización cada autónomo y posteriormente, a iniciativas de la Seguridad Social, de la Tesorería, se regularizan las cuotas ya con los resultados reales. Y eso se hace en la práctica 2 ejercicios después. Entonces, 23 se hizo la liquidación en el 25, por lo cual no nos dio tiempo de incorporarlo en nuestro informe, y la del 24 se ha hecho a principios del 26. Como este estudio ahora se ha presentado más tarde de lo que se presentó en el informe, sí hemos podido incorporar los dos ejercicios. Y en base a esos rendimientos, registrados en el 23 y en el 24, aplicamos aplicamos la normativa y hacemos la estimación. El otro punto también que hay que tener en cuenta de hipótesis es qué hacemos con la evolución de la base mínima del régimen de autónomos, porque eso tampoco está definido en la normativa. Sí que hay en el Pacto de Toledo una referencia a que se irán igualando ambos regímenes, lo que nos podría llevar a pensar de que en algún momento tienen que converger, como por ejemplo pasa con los autónomos societarios y familiares. Pero nosotros optamos por la vía más prudente, igual que hicimos ya también el año pasado, y consideramos que se mantiene en términos reales la base mínima del periodo transitorio, que como sabes es más reducida que la base mínima de antes de la reforma. Bueno, de hecho, ahí ya sabes que inicialmente
iban conjuntamente la base mínima del régimen general y de autónomos, y con la subida del salario mínimo se desacoplaron. Y yo creo que por mi parte, bueno, aunque también lo puede explicar Esther, para la regla de gasto de pensiones se tiene en cuenta siempre el promedio 2022-2050, tanto en la de autónomos como también en la regularización, que lo explica más en detalle. Sí, o sea, el impacto de la regularización que estimamos es de 0,03 puntos porcentuales en el promedio del 22,50. El 0,067 es el impacto que estimamos el primer año de cotización. Respecto a la cifra, estimamos en torno a 950.000 personas en edad de trabajar, entre 18 y 64 años. Es una estimación que la hacemos sobre la base del padrón, de las personas que están empadronadas, descontando las personas que tenemos alguna muestra de que pueden estar en situación regular o cuasi regular. Y esas 950.000 personas incorporan solicitantes de asilo internacional que ya tienen una solicitud pendiente de resolución. ¿Qué es lo que pasa? Que estas personas, en cuanto hacen la solicitud de asilo, ya obtienen un permiso de trabajo y sabemos que muchos, porque el informe de Moncloa lo decía, sabemos que muchos de ellos ya están trabajando, 98, en torno a 98.000 cuando Moncloa hizo su estudio, con lo cual estas personas ya están cotizando en la economía formal, con lo cual los descontamos del cálculo del impacto de la medida. Y luego ya a partir de ahí toda la sucesión de hipótesis de tasa de aceptación, tasa de denegación de solicitudes, participación en el mercado laboral, el cuadrito de arriba, la primera línea es eso. Impacto suponemos que todos pasan a la economía formal, eso también es un supuesto fuerte. Ponemos un poco de elasticidad negativa en el sentido del ejemplo que comentaba, que el aumento de cotizaciones puede implicar alguna reducción de horas o de la intensidad laboral de alguna de las personas que se regularizan. Y otro supuesto importante, y desde luego quizás el que marca el resultado, porque es al que más sensibilidad tienen nuestros resultados, es la base de cotización. La base de cotización la obtenemos a partir de la muestra continua laboral, mirando la base de cotización de personas que llevan un año trabajando en la economía española y cuál es su comportamiento el segundo y el tercer año, porque el primer año sale una base de cotización relativamente baja. Pensamos que a lo mejor la intermitencia y la vinculación al mercado laboral es más baja y que el segundo pueden mejorar, con lo cual esa evolución ascendente de las bases de cotización. Pero insisto, todos son supuestos sujetos a muchísima incertidumbre. Hola, soy Claudia Cid del Debate. Les quería hacer una pregunta, perdonen porque he estado escribiendo y no sé si lo han dicho ya. El año pasado dieron una estimación de cuántos inmigrantes tendrían que incorporarse al mercado laboral para que el sistema fuese sostenible. No sé si este año tendrían una cifra, creo que el año pasado dieron 1 millón al año. Me quiere dejar hablar. Lo que hemos hecho ha sido actualizar las previsiones, pero no ese cálculo, con lo cual no sabríamos adicionalmente a los inmigrantes que ya llevamos cuántos necesitaríamos adicionalmente. En eso no lo hemos hecho. No hemos hecho. Vale, gracias. Buenos días, soy Pepa Montero de 65 y más. Quería hacer dos preguntas. Una, si a la vista de estos resultados hay algunas medidas que recomendarían adoptar ya mismo, aparte de cambiar la regla de gasto. Me refiero a algún tipo de recomendación al gobierno en la línea de, no sé, aumentar cotizaciones, reducir gastos, subir los ingresos, bueno, lo de siempre. Y luego una pregunta, también no tiene mucho que ver con esto, pero a lo mejor sí. ¿Qué les parece el último Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros sobre la jubilación flexible? Y al hilo de esto, ¿qué les parece a la AIREF el influjo que esto pueda tener positivo o negativo para la salud del sistema en las próximas décadas? Y ligado todo esto a la jubilación del
baby boom. Gracias. A ver, en cuanto a qué medidas concretas recomendaríamos, las medidas las tiene que adoptar el gobierno. O sea, nosotros lo que señalamos son los riesgos que hay en el futuro. Si luego para hacer frente a esa situación el gobierno decide una u otra medida, eso es una cuestión que les compete a ellos y nosotros no entramos en ese debate porque nosotros no somos gobierno. Nosotros somos supervisores, ¿vale? En cuanto al Real Decreto este que se ha aprobado en Consejo de Ministros, se publicó ayer, me parece. No nos ha dado tiempo siquiera de leerlo. Pues y por lo tanto, a menos que tú, Ignacio, pero y yo no me lo he leído, ¿vale? Entonces no tengo opinión. No me lo he leído en detalle, pero sí que le hemos echado un vistazo. No es que vaya a dar ninguna respuesta concreta, pero sí que recalcar que este tipo de medidas de jubilación flexible, jubilación parcial, es muy difícil de modelizar. O sea que incluso cuando tengamos tiempo para analizarlo en profundidad, es complicado de estimar y de incorporar a las previsiones. Entre otras cosas también porque el resultado final depende muchísimo de la modificación del comportamiento de los agentes implicados. Con lo cual, al final, necesitará un tiempo de rodaje para que podamos realmente analizar el impacto que tiene. Aparte de que, como señalaba la presidenta, pues no nos ha dado tiempo de verlo, pero que incluso otras medidas que se han venido tomando en el mismo sentido requieren un análisis que es complicado de realizar. Entiendo que no hay más preguntas. Se va a hacer la propuesta de reforma del diseño de la regla de alguna forma. Sí, en el estudio se menciona explícitamente que AIREF considera que se tiene que reformar esa regla de gasto de pensiones e integrarla dentro del marco de reglas fiscales europeos. Eso queda explícitamente. Bueno, pues yo creo que, como siempre, muchas gracias. Como siempre os digo, bucead en el estudio porque habéis visto, Esther me comentaba, que por cierto, yo no he dicho que hayas metido la pata, ¿eh? Me co- No, tú sí te has dado cuenta. Pero bueno, no, dicho esto, no, ya lo sé. Bucead porque ya veis que hay muchísima información. Esther me lo comentaba, no sé si es demasiada información. Toca temas que van más allá de las pensiones, temas, yo diría, de economía social, inmigración, muchos temas muy relevantes. Entonces merece la pena porque en el último informe que presentamos, pues hubo gente que le sacó bastante jugo en los días sucesivos, aparte de la información del día, y no mira a nadie por el flanco de por aquí. Dicho esto, le dejo a la presidenta, como siempre, que cierre la rueda de prensa. Pues nada, muchas gracias una vez más por la asistencia. Sabéis que nosotros seguiremos en los próximos semanas y meses convocando a la prensa para los distintos pronunciamientos. Prevemos a mediados del mes de junio tener un briefing sobre la opinión sobre riesgos fiscales. También a mediados de junio vamos a celebrar un seminario con las comunidades autónomas, que bueno, no está abierto a la prensa. Luego a principios de julio emitiremos la quinta y última opinión sobre el ingreso mínimo vital. Y a mediados de julio el informe de ejecución presupuestaria. Entonces, pues os invitamos a asistir, a que nos sigáis, como decía Pablo, a que os leáis el estudio este que publicamos hoy y ya sabéis que el equipo de comunicación está a vuestra disposición para resolver cualquier duda, cualquier comentario, cuestión que necesitéis aclarar.
Dicho lo cual, agradeceros una vez más la asistencia hoy aquí a esta rueda de prensa. Gracias.